Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas de nueva cuenta a este espacio, El Poder de tu Interior. Estamos aquí de nueva cuenta con un servidor, José Romé, y nuestra psicóloga y conferencista, Zaira Bonilla. Y el día de hoy tenemos un tema súper importante y es que es el mes de mayo y celebramos a una persona favorita en la familia que es la mamá. Seguro, José Luis, justamente en este episodio vamos a hablar de ¿eres una madre salvadora o madre consciente? Vas a ver en este episodio principalmente cuáles son las relaciones que puedes llevar en tu día a día, con qué tipo de parejas, cuál es el origen de ser una madre salvadora, de dónde viene, qué patrones de conducta puedes identificar si es que justo estás ahí, pero principalmente cómo empezarlo a transformar. Así que si quieres saber todas estas herramientas y esta charla súper nutrida para pasar de ser salvadora a consciente, este podcast es para ti. Así que quédate con nosotros. Ok, muy bien. Pues estamos aquí en este espacio y no sé ustedes, pero yo estoy súper interesado en conocer qué tipo de madre tengo en casa para mi hijo o también qué tipo de madre tuve. Así que vamos a empezar con Zaira. ¿Estás lista para comenzar este episodio? Seguro, José Luis. Para mí me enorgullece tanto en este mes de las madres poder dar este tema, porque muchas veces no somos tan conscientes qué papel estamos jugando en este título tan grande que llamamos ser madre. Exactamente. Oye, Zaira, tengo varias preguntas que hacerte porque al igual que la audiencia, seguramente estamos interesados en saber, ¿qué es eso de madre salvadora? ¿Qué es eso de madre consciente? ¿Qué tipo de madre soy? Alguna vez como mamá, seguramente, a mí me pasa también como papá, ¿estaré siendo un buen padre para mi hijo? ¿Estaré siendo una buena madre para mi hijo? O mi madre también, si lo ves desde el lado del hijo también, esto aplica. ¿Será que mi madre está actuando de la manera que debería ser? A ver, vamos a platicar aquí con Zaira Bonilla desde el punto de vista de la psicología. ¿Cómo debería ser? Pero primero, antes de entrar en materia, queremos entender conceptos básicos. Zaira, platícanos. ¿Qué es una madre salvadora? ¿Qué es ser una madre consciente? Y sus orígenes. Muchas gracias, José Luis, porque mira, y es una pregunta súper importante. Muchas veces no saber en dónde estamos no nos hace también reconocer hacia dónde vamos. Claro. Cuando digo, es que a veces sé que ser este tipo de mamá no me gusta. Si yo no sé qué tipo de mamá estoy siendo, entonces ¿a dónde voy a ir o cuál va a ser el cambio que voy a hacer? Lo que acabas de preguntar es muy importante, porque ser una madre salvadora, el origen, básicamente vamos a remontarlo hacia una parte muy importante de nuestra vida, que es la infancia. Ok. Ser una madre salvadora, para cualquiera lo primero que se te viene a la mente, si yo te digo, ¿qué es ser una madre salvadora? ¿Qué es la primera palabra que se te vendría a la mente, José Luis? Pues para mí una madre salvadora es, o sea, que tal vez ama de una manera extrema, ¿podría ser? Sí, justo. Okay. Te vas al extremo de algo. Todo extremo es dañino, pero ese extremo tiene un origen en una herida. Antes de ser una madre salvadora, tuviste que haber sido una hija salvadora. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Porque esto solamente es como que las etapas de nuestra vida se va desarrollando hasta llegar justamente a la maternidad. Sí. Vamos a pensar en la niñez. Vivir como una hija salvadora, te voy a dar varios puntos importantes y a lo mejor puedes cachar y decir, ups, puede ser que yo haya estado ahí. Ok, me interesa. Muy bien, número 1, haber sido una hija salvadora, ¿qué significa? Haber crecido con una madre o con un padre, porque pudieron haber sido ambos, haberte visto como una hija que mamá sufría demasiado, o mamá se quejaba demasiado, o mamá se quejaba demasiado de papá, o tú fuiste el paño de lágrimas de tu madre, y entonces en ese momento, siendo tú una niña y viendo a tu madre sufrir, había alguien que tenía que salvar a esa pobre mujer. Lo que pasa con la niña salvadora, hablando de las mujeres, principalmente es que al ver a una madre que en algún momento está sufriendo, lo que tú vas a hacer es, necesito crecer para salvarla. Claro. Necesito dejar de jugar. Necesito dejar las cosas que me gustan porque alguien necesita mi atención. Y aparte no es solamente alguien, es la persona que amas. Entonces se va a hacer un patrón muy importante, José Luis, en el que en algún momento vas a sentir que si tú escuchas a tu madre, si tú escuchas todos los problemas que tenga con tu padre, el típico va a ser
fíjate que tu papá no me dé el gasto, fíjate que tu papá no está atento, fíjate que tu papá sale de borrachera, fíjate que tu papá no me engañó y luego se fue con la otra, ya te diste cuenta, fíjate que no hay dinero. O sea, te empiezas a meter cosas que los adultos deberían de resolver en una etapa en donde solamente tú debiste ser cuidada. Oye, Zaira, y el otro día también veía un podcast lindísimo, por cierto, que hablaban de un tema similar, pero decían algo muy relacionado con la parte de que este tipo de situaciones, si bien tal vez se hace de manera consciente o inconsciente, no sé, tú nos dirás qué sucede ahí, pero esto sí o no nos lleva a crear hijos que pudieran madurar mucho más rápido. Sí. Que por un lado tú podrías decir, oye, pues mi hijo, no sé, tiene 10 años y piensa como uno de 15. ¿Qué tan bueno, qué tan positivo es eso? Cada etapa de nuestra vida lleva su propia madurez. Cuando nosotros crecimos demasiado rápido, trabajaste a una edad muy corta, saliste de casa a una edad muy pronta, lo que va a ocasionar en algún momento es que vamos a pensar que no podría ser tan positivo. Y te voy a decir una razón por la cual no puede ser positivo, pero también te voy a decir el combustible que podemos sacar de toda herida. Porque déjame decirte que todas las heridas de las que vamos a hablar no significa que te vengan a arruinar la vida. Posiblemente te van a hacer el hombre más exitoso o la mujer más exitosa, porque como vas a crecer muy rápido, lo que va a ocasionar en algún momento es que escales muy rápido. O sea, vas a lograr cosas a muy temprana edad, como no lo haría otra persona, ¿sabes? Sí. ¿Por qué no es positivo? Porque en algún momento, número uno, vas a lograr eso que tanto has soñado como, y fíjate cómo aquí hay una onda que hay que trabajar, o más bien una creencia que hay que trabajar, porque cuando tú creces demasiado rápido, vas a alcanzar rápido tus metas, vas a lograr el trabajo de tus sueños, vas a tener el carro de tus sueños, vas a tener la familia que tanto soñaste, lo que tú quieras. Lo que va a suceder es que como creciste con una herida de salvación o de ser la salvadora, lo vas a tener, pero se te va a olvidar algo muy importante: disfrutarlo. Porque vas a pensar que todo eso lo tienes que hacer para salvar a otros, para otorgarlo a otros. Por eso a veces no puede ser tan positivo, porque aunque parece que tienes éxito, el que menos lo disfruta eres tú. Porque parece que tú creaste ese imperio para beneficio de tus hijos, beneficio de tu esposa, beneficio de tu madre, salvar a quien tú quieras, pero en algún momento tú no te sigues sintiendo digno de ese trabajo que tú mismo has hecho. Así es. Entonces, lo que va a suceder en algún momento, José Luis, es que no va a ser positivo, porque ningún niño debería de crecer con problemas de un adulto, porque te olvidas de esa primera etapa que es jugar, reírte, ensuciarte. Todo niño está despreocupado, está pensando en su creatividad. Lo que va a hacer, y ahí se va a despertar algo que yo le llamo la sobrevivencia. Entonces el niño ya no va a estar pensando en jugar con las crayolas o tirarse al piso, sino va a estar demasiado pensando cómo solucionar ese conflicto a mi madre o cómo solucionar ese conflicto a mi clan. Entonces lo que va a ocasionar en algún momento es que empieces a sobrevivir más que vivir. Y entonces alguien sobreviviendo no está creando. No, y no está viviendo, ¿no? No, porque definitivamente. Solamente estás enfocado en sobrevivir y no en vivir. Seguro, porque tu mente en ese momento lo único que piensa, y es un mecanismo muy rápido, y lo único que piensa que es: si yo salvo, me aman. Porque aquí se va a crear un mecanismo que muchas veces no somos conscientes. Si yo soy la hija salvadora y ella es mi madre la que sufre, vamos a pensar, por no tener el marido que ella desearía, por no tener la economía que ella desearía, lo que tú quieras. Vamos a pensar que en ese momento muchos de los patrones que hace mamá, recuerda que lo hace inconsciente. Ningún papá hacemos esto consciente. Mira que si lo haríamos consciente, no lo haría, o sea, lo haríamos, vamos. O sea, sí, porque nadie lo pensaba. Que quieres es lo mejor para tus hijos. Seguro. ¿Verdad? O sea, criarlos Seguro. de la mejor manera, y seguramente no lo harías, como dices tú. Pero por eso tenemos estos podcasts, ¿verdad? Seguro, así es. O sea, por eso tenemos este podcast que te puede empezar a llevar a la primera línea de la conciencia y poder decir: a ver, yo veo a mi madre sufrir, yo veo que está en una onda infantil, porque mamá no es la adulta, mamá se convierte en la infante y tú te conviertes en la adulta frente a tu madre. Entonces lo que va a ocasionar en algún momento es que tú pienses que el amor se gana salvando. O sea, el amor me lo tengo que ganar salvando, dejando mis necesidades a un lado. ¿Por qué? Porque cuando yo llego con mamá y fíjate, hijita, que tu papá no me trae el gasto, fíjate que se fue, fíjate. Lo que va a hacer mamá es: pero gracias, hijita, porque tú siempre vienes y me escuchas.
Es decir, en ese momento entendiste que mamá te amaba a partir de escucharla, a partir de sostenerla. Entonces, cuando... No, y comúnmente lo que hacen también es que dicen, no, es que tu hija, tú sí me escuchas. Sí. Tú sí vienes y me preguntas cómo estoy, tú sí vienes y me ayudas, lo que no hacen tus hermanos. Seguro. Entonces se empieza a crear una relación ahí un poquito más, no sé si llamarle personal o más de vínculo, que como dices tú, ahora del lado de hijo como hija, de manera inconsciente dices, ok, si yo quiero seguir manteniendo ese nivel de amor que recibo de mamá o papá, pues tengo que seguir siendo ese hijo salvador o esa hija salvadora. Y lo acabas de decir muy bien, José Luis, porque justamente funciona de esa manera. O sea, cuando mamá te dice, tú siempre me escuchas y tú lo haces como mejor que tus hermanos, ya te posicionó por encima de ellos. Claro. Pero va a haber alguna barrera. Y ahora, Zaira, antes de que nos hables de la barrera, ¿tú crees que eso también pudiera generar un conflicto con el resto de tus hermanos? Justo voy a la barrera. Es el conflicto no solamente en el que te pierdes de ser niño, te pierdes de ser hermano. Porque cuando tú te conviertes en madre, vamos a pensarlo, en madre de tu madre, te pierdes de ser niño y te pierdes en ese momento de ver a tus hermanos como hermanos, porque adivina qué tipo, si traes la onda de ser salvadora, adivina cómo tratarías a tus hermanos. Sí, o sea, no lo vas a tratar como un hermano o una hermana, o sea, vas a querer actuar como una figura de mamá o papá. Sí, exacto. O representando a mamá y papá, o no hagas esto, no hagas lo otro, o quieres corregirlo, ¿no? Así es. Y al rato empiezas a crear esa barrera y al rato tus hermanos nadie te habla, ¿no? Seguramente. Se vuelve un círculo vicioso porque seguramente, sí. En el afán de tú querer salvar también a tus hermanos, tú esperarías esa reciprocidad en amor, en aceptación, pero ocurre totalmente opuesto. Sí, parece... No lo digo porque me pasó. Porque me identifico mucho con el tema, Zaira. Sí, justo, José Luis, lo que acabas de decir es de suma importancia porque cuando tú ya entras en ser papá o madre de tus hermanos, lo que va a ocasionar en algún momento es que no solamente te sientes con una sobrecarga de eso, sino que ellos van a estar enojados contigo, no porque muchas veces los reprendas, sino porque les robaste a alguien, a la mamá que ellos necesitaban. Porque no puedes darle un bastón a alguien que sabe correr. Cuando tú creces como hija o como hija salvadora principalmente, porque estamos hablando del lado de la mujer, pero déjame decirte que del lado del hombre ocurre exactamente lo mismo. O sea, hablando de hombres y mujeres, el patrón es el mismo. Lo que ocurre es que cuando creces, entonces vas a aprender, y te lo voy a poner como un ejemplo. Vamos a imaginar que hay una niña que solo vive con mamá. Y la mamá regularmente sale casi siempre a trabajar, deja a la niña porque es madre soltera, etc. Pero la niña se siente en soledad. Y entonces en algún momento imagínate que le da gripa. Y en ese momento que le da gripa, mamá pide permiso del trabajo para atender a la niña. Y entonces la niña en ese momento dice, mi mamá dejó lo que parecía tan importante para ella y me acaba de ver. Sí, me acaba de ver. Me acaba de dar el amor. Pero la niña se recupera de la gripe y mamá regresa al mismo sitio como estaba. Y otra vez se queda sola. Seguro. Y adivina cuál va a ser su siguiente mecanismo para atraer el amor. Pues enfermarse. Seguro. Así mismo funciona la salvación. Es decir, todos esos mecanismos que nosotros vamos creando, los hicimos por una razón, José Luis, para conseguir el amor, para conseguir el afecto, porque sentimos desde nuestros primeros años que nos los teníamos que ganar. Sí. Y el amor no se gana. El amor lo merecemos por derecho propio, cualquier ser humano. Pero nos enseñaron a ganárnoslo a través del sufrimiento, a través de muchos patrones de conducta que posiblemente nos pueden hoy en día estar llevando a relaciones tóxicas, dependientes y mucho más. Y aquí viene otra parte importante. Oye, y acabas de tocar un tema muy interesante. Qué interesante está este podcast, la verdad, me gusta porque cada vez aprendemos más. Y yo creo que a pesar de que el podcast está dirigido para las mamás en este mes especial de mayo, pero yo creo que aplica para todos también, ¿no? O sea, seas un hijo, una hija, el esposo, ¿no? Yo creo que de cierta manera tenemos una relación muy grande, una conexión muy grande con las madres, porque también gracias a las madres nosotros hemos venido a este mundo. Oye, tengo una pregunta. Platícame, ¿cómo impacta esto en las relaciones de pareja? O sea, ¿qué tipo de relaciones
de pareja van a tener estas personas que pues tienden a ser salvadoras? Justamente iba para allá, porque ¿qué pasa cuando yo ya dejo de ser niña y crecí? Sí. Porque me preguntabas al inicio, ¿cuál es el origen de ser una madre salvadora? Y te dije, primero ser una hija salvadora, que solamente estás yendo hacia Antes de ser madre fuiste una hija. Seguro, siempre, siempre. Antes de ser padre fuiste un hijo también. Siempre. Entonces, las relaciones que tú vas a formar, vamos a pensarlo. Si yo crecí pensando que salvar a mi madre en ese momento, o a salvar a mi padre, porque pudiste haber salvado a cualquiera en tu clan, salvarlos, ameritaba que me amaran, me calificaran o me enaltecieran, entonces regularmente la salvadora va a darse en exceso a los demás, olvidándose de sí misma para conseguir el amor. Lo mismo va a suceder con los hombres. Vamos a tener dos prototipos de elección cuando nos hemos convertido en salvadoras. Número uno, ¿puedo conseguir hombres a los cuales yo salvar? Si yo aprendí a sentirme amada a través de salvar, puedo conseguir hombres para repetir mi mismo patrón. Pero si yo consigo hombres a quienes salvar, ¿a qué tipo de hombres crees que me consiga? Pues seguramente alguien que necesita ser salvado. Seguro. ¿Y cuál sería la descripción de un hombre que necesita ser salvado? No sé, ¿cómo podría describirlo? Un hombre roto. Claro. Te vas a buscar a un hombre roto. No, o también puede ser, no sé si necesariamente tenga que ser un hombre roto, igual y es un hombre que necesite a alguien para que le diga qué hacer, cómo hacerlo. Sí. Porque igual y tal vez creciste en un ambiente donde pues todo te lo resolvían. Sí. Sales al mundo y dices, ¿y ahora qué? ¿Quién me dice a qué hora me tengo que bañar, a qué hora me tengo que ir a la cama? No sé. Y entonces estás buscando a alguien que te gobierne, como normalmente se dice, ¿no? Gobiérname, chiquita. Justamente. ¿Pudiera ser por ahí? Sí, ese es el segundo. El primero va a ser, ¿a quién voy a salvar? Lo acabas de decir muy bien y gracias por ello. El primero es, ¿a quién salvo? Y a quién salvo es buscar un hombre roto al cual, vamos a decirlo, lo tengo que reparar. El día que yo lo repare, me sentiré plena como mujer, ¿sabes? Y entonces el hombre roto, ¿quién va a ser? Un montón de problemas emocionales, drogadicción, alcohol, te vas a desvivir porque cambie, lo vas a llevar al grupo de AA para que se transforme, vas a ir a terapia para que él también vaya, o sea, te vas a desvivir. Tu misión en la vida es quererlo cambiar. Siempre. ¿No? Pero resulta que no puedes cambiar a nadie. Siempre. A menos que la persona decida. Seguro. Pero lo que acabas de decir parece tan básico, pero no es tan básico en la vida real. Y no es tan básico con una herida. Me pongo a pensar si en algún momento yo busqué una salvadora. Bueno, ese va a ser tema de otro podcast. Eso lo dirán tus ex. Híjoles, ojalá que no lo estén viendo, pero bueno, si lo están viendo, discúlpenme. Aquí viene una parte importante porque lo acabas de decir bien, tu misión de vida se va a convertir en la otra persona. O sea, vas a desvivirte por la otra persona y vas a pensar que si la otra persona cambia, en algún momento, si tú la haces cambiar, esa persona te va a cuidar a ti. Sí. Vamos con el segundo patrón. Ahora, ¿qué tanto de eso sucede? ¿O solamente es una cuestión, es una trampa mental que te tiene ahí atada? Porque no creo que suceda, ¿o sí? No, nunca pasa. El punto es que vas a entrar en un círculo vicioso en el cual vas a querer de manera, y yo le llamo muchas veces un tanto excesiva, porque recuerda que la herida viene de, te diste de manera excesiva, no es que dar sea malo, el punto es que cuando se vuelve un exceso, se vuelve tóxico. Claro. Tanto dar como recibir. No, y yo creo que también decías algo importante, o sea, si lo das desde la herida, ahí es un problema. Si lo das desde la herida, siempre va a ser una carencia. No va a tener jamás una llenadera. Entonces, lo que va a suceder en algún momento es que aunque tú lo des, aunque tú hagas tu buena voluntad, y mira que hay un libro fabuloso que se llama Las mujeres que aman demasiado, ¿no? O sea, te das en exceso hacia la situación, y entonces lo que va a suceder en algún momento es que nunca lo vas a lograr, pero tú te vas a empeñar en decir, esto que yo creo tiene que ser verdad.
Y entonces en algún momento vas a meterte tanto en el rol de querer cambiar. O sea, cuando tú te conviertes en salvadora frente a tu pareja, te conviertes en la madre de tu pareja, él se convierte en el infante frente a ti. Son las típicas mujeres que dicen, ay, es que tengo un niño en casa. O sea, le acarreo el vaso, tienes un niño en casa. Claro. Entonces, tú te quejas de él, pero en ¿quién realidad... lo buscó? Seguro. También, ¿verdad? Tienes que ser la responsable de ello. Sí. Si el estar hoy en donde estás, de alguna manera no te viene bien, tú tienes la facultad de saber, número uno, no eres la culpable, él era responsable de la vida que te has creado, y si tú eres la responsable de ello, también tiene la facultad de cambiarla. Pero aquí vamos a encontrar una parte muy importante también, que va a ser, bueno, yo me voy a convertir en ser salvadora, nunca lo voy a conseguir, y ahí es donde te encuentras a las parejas totalmente infelices, dependientes, tóxicas, que no se dejan, pero tampoco se soportan. Claro. Y aquí viene otra parte importante. ¿Qué pasa si yo no soy la que busco a quién salvar, sino yo busco a quien me salve? O sea, porque el patrón es la salvación. Lo puedo buscar también como una sensación de decir, bueno, yo necesito a alguien que me cobije, o sea, porque nadie me ser cobijó. los dos comportamientos. O sea, pues sí, bien sí, que tú te conviertas en la salvadora. Sí, buscarte un hombre demasiado femenino. Claro, o al revés. Sí. Que te vayas al otro extremo, o sea, que salgas al mundo buscando a alguien quien te salve. Sí, y ese tendría que ser, si va a ser alguien que te salve, ¿qué tipo de hombre crees que sea? Pues un hombre salvador. El hombre salvador, ¿cómo es? Claro, tal vez con autoridad. Sí, sí. Es el que todo decide, es el que dice qué puedes hacer y no puedes hacer. Así es. Oye, qué padre. No está tan padre. Cuando lo vives ya no está tan padre. Sí, ya no está tan padre. No, ya no está tan padre porque entonces te vas a buscar a una persona hipermasculinizada, claro, que en algún momento vas a ser el mismo mecanismo, porque tú aprendiste a salvar. Vas a ser la mujer más complaciente con ese hombre. O sea, el mecanismo es el mismo. Vas a darle todo. Es decir, necesito comida, necesito tal, necesito... de pronto, me decía hace poquito una paciente, José Luis, se me quedó muy grabado. Me dijo, Zaira, siento que no tengo un propósito de vida. Esa es una mamá, es un caso real. No siento que no tengo un propósito de vida. De pronto siento que hago muchas cosas en el día, pero parece que no hago nada. Parece que no sirvo para nada importante, aunque en verdad tengo todo un mecanismo, todas las 24 horas haciendo un montón de cosas. Y le dije, ¿qué estás esperando? ¿Qué hay en tu mente cuando piensas en tu propósito? Es que a veces hasta he pensado en que Dios me hable o alguien me empuje para saber a dónde me tengo que dirigir. Y entonces cuando vamos hacia el interior, ella se encuentra con una niña, de alguna manera, demasiado complaciente, demasiado salvadora, diciendo sí a todo. Lo que va a suceder es que cuando ella crece, piensa que tiene que pedirle permiso al mundo para ser ella misma. Claro. Es lo que sucede cuando creces como salvadora. Sientes que necesitas pedirle permiso a alguien, al esposo, a los hijos, para poder ser tú. Y ser tú parece que puede ser un peligro. A ver, Zaira, si yo dejo de tratar a este hombre como si fuera un niño, ¿se me va a ir? Si yo dejo de tratar ya no me va a amar. Ya no me va a amar. Exacto. O los hijos no me van a amar porque siempre he estado ahí para salvarlos. Seguro. Y la pregunta para los hijos es, o sea, ¿quieres una madre salvadora o una madre consciente? Sí, el punto importante también en todo este asunto va a ser que esa va a ser una ilusión. Claro. Porque en realidad puede ser que cuando tú elijas sacar tu versión más elevada y no salvadora, lo que va a ocurrir, José Luis, es que puedes decir, a ver, ¿qué pasaría si siendo yo misma puedo seguir siendo amada? Claro. Y cuando tú te conviertas en la persona o la mujer que tú quieres ser, se van a quedar las personas que se tengan que quedar. Ok. Y esa es una parte. Y ahora quisiera hacerte, ya que estás tocando ese tema, Zaira, sí, me gustaría... Pues para las personas que nos están escuchando, ¿no? O sea, este tema aplica, como les decía, no solamente para las madres, sino para todos, incluso mujeres, hombres que están en una relación. La pregunta sería esa: ¿qué tipo de relación tienes actualmente? ¿Estás del lado del salvador o tienes una salvadora? ¿No? Como tú dices, o sea, ¿estás amando o queriendo amar desde la herida o estás siendo consciente de la relación que hoy día estás viviendo? Entonces, ahí está la pregunta. Pero quisiera hacerte otra pregunta, Zaira, a ver. Para las personas que nos están escuchando también y para mí, quisiera saber cuáles serían esas 3 claves para que podamos cambiar esa situación. O sea, imagínate que yo soy una madre, soy un padre, sí, que
sigo actuando, como tú dices, desde mi herida de la infancia. Sí. Y pues no me está funcionando. O sea, no me está funcionando ni con mi pareja, ni con mis hijos, ¿no? Porque pareciera que soy la mala, ¿no? Cuando yo estoy sacrificándome y dando todo por ellos y al rato me dicen, no, es que tú, y me reclaman. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Cuéntame. Aquí hay varios antídotos. Uno de los primeros antídotos que yo te podría decir es sal de modo víctima. Ok. Ese es el primer antídoto. Muchas de las cosas... Suena muy sencillo. Suena sencillo, pero no es sencillo cuando estás acostumbrado o tan adicto a ser víctima durante toda tu vida. Aquí viene algo que yo regularmente profeso en los seminarios que imparto o en los talleres. Y mi primer paso es sacarte de modo víctima. Claro. Porque si no te saco de modo víctima, entonces ninguna herramienta que yo te da... ¿Cuál sería el modo víctima, Zaira, para los que nos están escuchando? Ok, muy bien. ¿Qué es un modo víctima? Muy bien, vamos al modo víctima. Ninguna herramienta que yo te pueda dar va a funcionar si no sales primero de esto. Pero, ¿cuáles serían las herramientas que podríamos o cómo podríamos empezar a salir de ese modo? Bueno, punto número 1. Es como cuando tú te levantas y dices, en tu mente están todos menos lo que tú, o sea, estás pensando en servir a todo mundo. ¿Cómo empezar a entrar dentro de ti y salir de ese modo? Número 1, deja de culpar. Es que mis hijos, es que mi marido, es que mi madre, es que mi padre. Cuando tú te quejas ya perdiste. Tienes primero que ir internamente a saber que todas las cosas que hoy están bajo la realidad que tú estás viviendo han sido elegidas por ti. Y tú también puedes deselegirlas. O sea, tú puedes transformarlo de la manera que tú quieras y tú tienes ese poder. Cuando tú dices, claro, es que mira, Zaira, yo me desvivo por mi casa, me desvivo por mi marido, me desvivo por mis hijos y pregúntame si yo les importo. Estás en modo víctima. ¿Qué diferencia sería? Hoy creo que realmente no me hiere tanto que todo mundo me pida cosas, sino lo que realmente me hiere es que yo no sepa decir que no o poner límites. Ese es el modo protagónico. Es como decir, no, fíjate, José Luis, que me va fatal en el trabajo, todo mundo me carga de chamba. Eso es un modo víctima. El modo protagónico que es, tal vez, José Luis, hoy estoy tan sobrecargado porque no sé poner límites claros a mis compañeros de trabajo y no sé cómo hablar de manera asertiva frente a mi jefe. Ese es modo protagónico. Primer paso, deja de quejarte. Porque si tú sigues quejándote de que todo mundo dirige como si tú fueras un títere las cuerdas de tu vida, jamás vas a evolucionar. No es que te culpabilices. Como, bueno, entonces dejo de ser víctima y empiezo a decir, bueno, entonces yo soy la culpable ahora de todo esto. No, aquí no hay culpables. Yo soy la responsable de esta realidad. Pero si yo dejara de culpar a mi madre, a mi padre, a mi esposo, a mis hijos, ¿qué me compete a mí? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el área de oportunidad más grande que yo tengo? Y eso, José Luis, no es tan sencillo de ver. Pero cuando lo logras ver quitándote el ego, empieza la verdadera transformación. Porque tu ego te va a decir, tú no eres. Fueron los demás que te hicieron así. Digo, a mí todavía me sigue costando trabajo, o sea, porque imagínate que yo soy la persona salvadora. Digo, lo que me comentas lo entiendo, pero todavía siento que es un tanto teórico, o sea, ¿cómo lo podríamos aterrizar en un sentido de que, o sea, cómo yo me daría cuenta de que no es por ahí, pues? Perfecto. Y deja de ser el salvador o la salvadora. Sí. Porque también eso puede ocurrir en el trabajo, supongo. Es que es un patrón. O sea, al final de cuentas, cuando eres hijo salvador, eres mamá salvadora, vas a ser también un trabajador salvador. Claro. Vas a estar apagando incendios constantemente. Porque ¿tú crees que tenga algo que ver con la parte de, o sea, en el sentido de que yo soy el salvador y todo el tiempo te quiero salvar? Como tú lo decías en algún podcast también, o sea, empiezas a darles o ponerles bastón a las personas sin que lo necesiten. Ahora, ¿crees que hay algo ahí que tenga que cambiar en el sentido de, no, tal vez no te estoy viendo capaz de que te puedas valer por ti misma, o incluso con los hijos? Es decir, aquí está tu comida, aquí está tu ropa, aquí está esto, aquí. Y entonces el hijo dice, bueno, pues aquí en esta casa todo me lo hacen, o sea, yo me quedo aquí tranquilito. Y el día que no estás, el niño no se sabe cocinar. Sí. El día que faltaste, el niño no se sabe limpiar la ropa, por ejemplo. Sí. O sea, ¿crees que tenga que ver también con algo de decir, a ver, no le quites esa valía a la persona, no le quites esa independencia a la persona? Definitivamente. Tienes que mirar
tienes, primero, número uno, tienes que mirar desde el origen, porque eso se da desde el origen. Miré a mi madre siendo una niña. Hoy ella es la adulta y yo soy la hija. Okay. Cuando yo miro a mis hijos, ellos no me necesitan propiamente. Ellos tengo que mirarlos. La primera herramienta sería mirarlos capaces de solventar la vida conmigo y sin mí. Ellos van a vivir sin mí. Claro. Y mi esposo no se va a morir el día que yo me vaya. Porque vamos a ser personas totalmente independientes amándonos. Aquí viene una parte también importante. Tal vez puedes empezar. Delegar forma parte importante de este crecimiento. El típico, a ver, es que nadie me ayuda, pero cuando te quieren ayudar, nadie lo hace como tú, te quejas, pide ayuda. No lo va a hacer tu esposo como tú lo haces, no lo va a hacer tu hijo como tú lo lavas, pero deja que los haga, deja que se equivoquen, porque así es la vida, así aprendemos. Entonces, yo creo que uno de los primeros pasos es dejar no les robes el poder a las personas que más amas, porque en la medida que tú les robas el poder, te robas tu propio poder interno. Entonces, el primer paso sería, tienes que mirar a tu clan, incluso si lo quieres, si aún compartes con mamá o papá. ¿Cuántas veces miramos a hijos en donde sigues siendo un adulto y sigues salvando a tu padre o a tu madre? Sí. Tú eres una adulta, no lo tienes que hacer con rechazo, porque te lo voy a decir, muchas veces cuando te das cuenta de esto dices, ¡ay, perfecto! Pues que todos se laven como quieran, que todos hagan lo que quieran, de todos modos a mí no me necesitan. Eso es tu ego, eso es un resentimiento. Sí, o sea, también te vas al otro extremo. Por supuesto. O sea, hoy les hago todo, ahora sí ya nada, ¿no? O sea, sí, no. Los extremos no son. Claro, ningún extremo es bueno. En este ejemplo ni en otras cosas, creo. En ningún momento ningún extremo es bueno. Entonces, la primera herramienta que tienes que hacer es, miro mi clan familiar, miro a mis hijos, miro a mi esposo, totalmente aptos para esta vida, conmigo y sin mí. Okay. Segundo, deja de quejarte, victimizarte y empezar a tomar acción de lo que tú sí puedes hacer. Okay. A ver, ve hacia adentro. Y aquí te recomiendo mucho la terapia, porque la terapia aquí por eso te lleva a la conciencia de saber en dónde estás parada. Es que no sé, Zaira, no sé cómo estoy. Ve a terapia, págate una sesión, págate 2 sesiones. Pero hazlo. Por eso creamos, por ejemplo, el Instituto de Psicología. El Instituto de Psicología ofrece esa alternativa justamente porque la terapia es mega importante para primero saber dónde estás parado. Claro. Entonces, poder saber, a ver, tal vez yo no soy consciente hoy de muchas de esas cosas. ¿Puedes estar en modo víctima? No lo sé. Busca esa ayuda. Búscate un evento, búscate un seminario, búscate un taller, busca lo que necesites para poder encontrarlo. Si no te mueves, no va a llegar como por arte de magia. Entonces, ese es el primer paso. La siguiente... otro primer paso también sería la aceptación. O sea, si tú no estás aceptando en ese preciso momento que estás siendo la mamá o el papá salvador, nada va a cambiar. Sí. Hasta que no te atrevas a dar ese primer paso de aceptar y decir, oye, sí hay una bronca aquí, hay que resolverlo. Sí. ¿Verdad? Sí, porque cuando tú no... Como los alcohólicos, cuando tú no aceptas el problema, no lo puedes trabajar. Los alcohólicos anónimos, ¿no? Anónimos. Si ves nada más alcohólicos. Los alcohólicos anónimos es lo que profesan. Presente. Los alcohólicos anónimos son lo que profesan. Sí. Primer paso, acepta que eres un alcohólico. Porque no puedes trabajar algo que no existe. Claro. Entonces, primero si tengo que hacer... el problema, entonces, ¿qué vas a trabajar? Sí, definitivamente. Pero ese es el primer paso. ¿Cuál es la parte también aquí que es fundamental en todo esto? No es para que te martirices a ti mismo. Claro, fui salvadora, claro, siempre... No es para que te martirices. Recuerda, este pasado es el retrovisor de tu vida, no es el camino. O sea, todo, aquí es donde sacamos de toda herida del pasado, en lugar de que sea tu freno, se convierte en tu mejor combustible de vida. Claro. Y entonces eso yo puedo decir, al reconocer que en el pasado, de manera inconsciente, pude haber sido una hija salvadora o una madre salvadora hoy en día, hoy le digo a mi vida, a mi interior, que ese pasado se termina. Ok. Y entonces, sí, bueno, es una herramienta importante. Y la otra pregunta que tengo es, estamos hablando, ¿no?, entre cómo pasar del modo madre salvadora o padre salvador a pasar a madre o padre consciente, ¿ok? Sí. ¿Qué hay del otro lado? O sea, ¿qué gano yo si me pongo a trabajar en esto y digo, ok, ya me di cuenta que tengo esto y sigo los pasos que tú estás comentando? O sea, ¿cuál sería el beneficio para mí y para mi familia? Sí, aquí
Voy a hacer 2 preguntas que te pueden llevar a esa respuesta. Sí. Punto número 1. Si tú sigues haciendo ese mismo papel en tu siguiente década, ¿a dónde vas a terminar? ¿O en dónde vas a terminar? 2. Si tú decides cambiarlo, ¿qué vas a conseguir? Sí. Si tú respondes a la segunda pregunta de una manera tan elevada para ti, entonces, ¿vale o no vale la pena tomar el riesgo? ¿Pero qué sería elevado, Zaira? Básicamente es, si yo digo, a ver, ¿cuál es el precio que yo voy a pagar por no hacerlo? Tal vez va a ser mi infelicidad, que mis hijos siempre dependan de mí, que mi esposo siempre se trate como o se vea como un infantil y yo atrás de él, que yo no pueda lograr ocuparme de mis metas porque alguien más siempre me necesita. Sí. O 2, ¿qué voy a conseguir si lo logro? La independencia de mis hijos, que mis hijos vuelen, que mi esposo sepa vivir conmigo y sin mí, que yo pueda vivir con él y sin él, que podamos formar un amor fraterno, amoroso y libre, que yo pueda empezar a hacer cosas que a mí me gustan, porque si estás enfocada en salvar a tus hijos, ¿a qué hora no, pues nunca, correcto. Nunca. El mayor premio que te vas a llevar de esto es tu vida propia. Me gusta. ¿Vale o no la pena correr el riesgo? Sí. O sea, ¿lo haces o no? ¿Te avientas al acantilado? No, claro que te avientas. Zaira, y tú dinos, ¿tendrá algo que ver esto con algunas enfermedades que vemos hoy día en nuestra sociedad? ¿Enfermedades a qué te refieres? No sé, que el hecho de ser una madre salvadora y que te tenga ahí estancada, pues al final del día, como dices tú, tal vez no tengas esa vida plena y eso te lleve a, de repente, digo, platícanos algo, ¿no? Sé que sabes algo ahí de cómo estas cuestiones mentales también nos pueden llevar a ciertas enfermedades manifestadas, ¿no? O sea, desde el dolor de rodillas, de cabeza y todo esto. O sea, ¿qué relación tiene también para la audiencia para que no? Sí, tiene demasiada relación porque hay algo que se llama somatización. Ok. La somatización, ¿qué significa? Lo que calla tu boca, tu cuerpo te lo va a dar. Te va a doler. Aparte de tu cuerpo que te duele, es una señal que el cuerpo te está diciendo, no estás trabajando algo importante dentro de mí. Vas al cardiólogo, vas al médico, vas a lo que sea que vayas. Y dices, no tiene nada. Pero me sigue doliendo. Y una pregunta así poderosa para ti, ¿no? Sé que tienes años de experiencia también tratando con pacientes. O sea, ¿has visto algo relacionado con eso? Sí, definitivamente. Por ejemplo, cuando te encuentras con una madre salvadora, padecen de algo, sobrepeso. ¿El sobrepeso qué es? Como tengo que cargar con muchos, adivina qué hacen, tienen que atascarse para poder sujetarlo. Por ejemplo, puedes sufrir de sobrepeso. No te haces atascamientos de comida. En algún momento sufres de las rodillas. Las rodillas son la flexibilidad de la vida. Claro. Sufres de migraña. Porque en tu mente todo el tiempo es a quién rescatar. Vives en un caos, ¿no? Tienes que resolver la vida de este, ¿no? Así es. Y si trabajas también de aquel, ¿no? O sea, estás en todo menos en lo que deberías estar. Sí. Entonces es cuando tú sientes que estás trabajando, haces muchas cosas, porque no es que una salvadora sea floja. Es que no te ocupas de tu proyecto de vida porque eres floja. No. Es que en algún momento no tienes energía para lo tuyo cuando estás ocupado en el exterior. Okay. Entonces, al final de cuentas, cuando nosotros vamos hacia lo que es la fisiología, que es de lo que tú me estás hablando, he encontrado también casos importantes. He estado muy de la mano con un dermatólogo que me ha mandado pacientes. Dice que el 80% de sus pacientes que asisten con él tienen un problema psicológico que les está detonando asuntos de la piel. Oye, qué interesante, Zaira. Oye, pues qué tema interesante, ¿eh? Yo creo que esto de la somatización lo podríamos hablar en otro episodio más del podcast El Poder de tu Interior. Yo quisiera hacerte una última pregunta, y esta pregunta es, ¿qué mensaje dejarías para aquellas madres que todavía son salvadoras y que hoy están decidiendo dejar ese camino y ser unas madres conscientes para justamente, como decías tú, en lugar de sobrevivir, empieces hoy a vivir? Sí, primer mensaje que yo daría, te tienes que liberar a ti misma y tienes que saber que puedes seguir siendo amada incluso cuando no salves.
Qué bonito, eso me gusta. Incluso cuando no salves, pero te lo tienes que creer. ¿Qué te puedo sugerir? O sea, si en ese momento estás escuchando este podcast, detente unos segundos. Ok. O sea, lleva tus manos a tu corazón y puedes repetir 3 veces: no tengo que salvar para ser amada. Incluso cuando no salve, sigo valiendo lo mismo y sigo teniendo el mismo amor hacia mí misma. Eso lo tienes que creer desde el alma, lo tienes que creer desde la energía más interna de ti. Te tienes que decir a tu niña en tu interior, incluso cuando no salves, sigue siendo la mujer, sigue siendo la niña amada, sigue siendo hoy la mujer que merece también ese amor de ti misma. ¿Qué otro mensaje importante daría? Cuando sientas que puedes seguir el patrón de seguir salvando a los demás, solamente piensa que regularmente estás salvando a las personas que amas. Y hoy puedes pensar, mi mensaje principal es: todas las personas que yo veo a mi alrededor están aptas para la vida. No puedes ser un bastón para quien sabe correr, porque no solamente le estarás arrebatando su potencial, te lo estarás arrebatando a ti misma. Te estás desgastando por algo que no amerita tu desgaste. Y entonces ese mensaje importante a tu interior es: cada persona que se tope frente a mí es la persona apta para vivir sin mí, y yo también ser libre sin eso. Porque cuando tú vives en este patrón, piensas que salvar a los demás va a hacer que en algún momento, cuando tú te puedas quedar sola, lo vas a cobrar. Y eso sería lo peor que pudiéramos hacer. Como, ¿recuerdas? Yo siempre he estado para ti. ¿Recuerdas? Yo te di la vida, hijo. ¿Recuerdas cuando yo me iba y tú no te faltaba la comida? No lo hagas, porque entonces estarás haciendo un amor condicionado. Otro mensaje importante que puedo dar a mamás, si tú estás en una onda en esta situación de ser madre salvadora, hoy puedes escribir principalmente. Puedes escribirlo incluso en una hoja y poder decir y contestar estas 2 preguntas. ¿Cuál es el precio en mi siguiente década de vida si yo no lo transformo? ¿Y qué va a pasar en mi siguiente década de vida si yo suelto esto y empiezo a elegir algo diferente? Recuerda, hoy decirle a tu interior: ya no estás sobreviviendo, estás viviendo. Puedes, antes de irte a dormir, después de escuchar este podcast, puedes decirle a tu niña en tu interior: hoy ya no necesitas rescatar. La única persona que hoy sí necesitas rescatar es a ti misma. Y es como abrazar a esa niña y decirle: estoy aquí para darte lo que tú mereces. No desde la niña herida, sino desde la adulta que hoy soy frente a ti. Porque tienes que decirle a tu interior que ya creciste. Y tienes que ser consciente de que mamá ya no está ahí, de que mamá también ya creció, pero principalmente tú hoy puedes soltar esa rienda y decir: hoy es mi turno. Y si hoy es tu turno, ¿qué vida te darías? Qué bello, me gusta. Muchísimas gracias, Zaira. Siempre es un honor tenerte en este espacio, el poder de tu interior. Así que ya saben, tuvimos muchos aprendizajes el día de hoy. La verdad que yo también me llevo muchos conceptos muy buenos y sobre todo también pues tips, ¿no?, muy prácticos para decir: a ver, ¿qué tengo que hacer para empezar a transformar esto? Así que muchas gracias de nueva cuenta, Zaira. Un honor siempre tenerte en este espacio del poder de tu interior. Muchísimas gracias.